ejercicio. Dice, calcule lo que hay que pagarle a un trabajador teniendo en cuenta su sueldo y las horas extras trabajadas. Para el pago de hora extra, se toma en cuenta la categoría del trabajador. Y aquí tenemos una tabla que nos indica cómo vamos a realizar los pagos. Cada trabajador puede tener como máximo 30 horas extra. Si tiene más, solo se le pagarán 30. A los trabajadores con categoría mayor a 4 no debemos pagarles horas extra. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es el análisis del ejercicio. Como entradas, sabemos que para poder calcular el nuevo sueldo del trabajador, necesitamos que nos den cuál es su sueldo inicial, su sueldo base, cuántas horas extra trabajó esa persona y qué categoría tiene la persona. Entonces, estas son las tres variables de entrada. Como salida, lo que queremos obtener es lo que le vamos a pagar ahora al trabajador. Muy bien, entonces iniciamos el diagrama. Lo primero que hacemos es especificar el inicio. Luego vamos a declarar e inicializar las variables de entrada y de salida, que son sueldo igual a 0, horas extra igual a 0, categoría igual a 0 y pago final igual a 0. Y entonces ahora procedemos a solicitar los datos de entrada. Introduce tu sueldo y luego le decimos a la computadora, estamos esperando un valor que vamos a almacenar en la variable sueldo. Y luego imprimimos el mensaje, introduce tus horas extras trabajadas y luego esperamos el tecleado un valor que vamos a almacenar en la variable horas extra. Luego imprimimos el mensaje, introduce tu categoría y entonces vamos a esperar el tecleado un valor que vamos a almacenar en la variable cat. Y entonces, como ya no nos cabe aquí el diagrama, vamos a continuar de este lado. Sabemos que para el pago de las horas extra tenemos una restricción y aquí lo dice, cada trabajador puede tener como máximo 30 horas extra. Si tiene más, solo se le pagarán 30. Es decir, si el trabajador tiene 25 horas extra, le vamos a pagar las 25. Si tiene 30 horas extra, le vamos a pagar las 30 horas extra. Pero si tiene 31 horas extra, nada más le vamos a pagar 30 horas extra. Si tiene 45, 50, 80 o 100 horas extra, nosotros nada más le vamos a pagar 30 horas extra. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es, vamos a preguntar, ¿horas extra es mayor que 30? Si la respuesta es sí, entonces vamos a quitar el valor que nos introdujo el usuario y vamos a forzarlo a 30. Porque recuerden, no nos interesa si trabajó 80, 50, 100. Simplemente le vamos a pagar un máximo de 30 horas extra. Y ahora sí, una vez que ya sabemos cuántas horas extra le vamos a pagar, ya podemos pasar a calcular su pago final. Y entonces nos vamos a una selección múltiple, donde nuestro selector va a ser la categoría. ¿Por qué la categoría? Bueno, porque nos damos cuenta que la variable categoría tiene valores, unas son numéricos, otras son enteros y además son valores, pues sencillos, ¿no? Como 1, 2, 3 y 4. Y por esa razón elegimos a la categoría para que sea nuestra variable que haga la funcionalidad de selector. Entonces, utilizamos la categoría como selector y decimos, en caso de que la categoría valga 1, el pago final se calcula de la siguiente manera. Va a ser igual al sueldo,
sea, el sueldo base que ya tenía, más la cantidad de horas extra que trabajó por 30, que para la categoría 1, la hora extra vale 30. Si categoría vale 2, entonces el pago final va a ser igual a sueldo más las horas extra que trabajó por 38. Y aquí vemos que efectivamente para la categoría 2 se le paga 38 por cada hora extra. Si la categoría vale 3, entonces el pago final se va a calcular sueldo más las horas extra trabajadas por 50, que es lo que le corresponde. Y si la categoría vale 4, entonces el pago final se va a calcular, pago final va a ser igual a sueldo más horas extra por 70. Pero aquí hay algo más que debemos tener en cuenta. Dice, a los trabajadores con categoría mayor a 4 no debemos pagarles horas extra. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en realidad no sabemos cuántas categorías tienen. A lo mejor tienen 5 categorías, a lo mejor tienen 10, a lo mejor tienen 20 o a lo mejor tienen 100. Pero en realidad no nos importa, porque a nosotros solamente nos han especificado cálculos para las categorías 1, 2, 3 y 4. Y todas las demás categorías no les vamos a hacer ningún tipo de aumento a su pago base por las horas extra que trabajó. Entonces, para cualquier otra categoría, es decir, para cualquier otro valor que obtenga CAT, nos vamos a ir por el camino default y le vamos a imprimir el siguiente mensaje. A esta categoría no se le pagan horas extra. Y es, no me importa qué valor haya adquirido CAT, siempre y cuando no sea 1, 2, 3 o 4, te vas a ir por este camino, ¿ok? La estructura de selección múltiple, cuando terminan por cada uno de los caminos, todos deben terminar en una única línea y solamente de esta línea sale una sola flecha hacia el siguiente paso o hacia la siguiente instrucción. Y en este caso es pago final. Vamos a imprimir nuestra variable resultante y entonces, como esto es todo lo que queríamos hacer, ahora sí, fin. Luego, aquí podemos ver el pseudocódigo y dice, recuerden que el pseudocódigo es exactamente lo mismo que el diagrama, es decir, es la solución al problema simplemente expresada de una forma distinta. Pero dado que el problema ya lo hemos resuelto en forma de diagrama, el pseudocódigo debe reflejar lo mismo que está plasmado en el diagrama. Entonces vamos a ver cómo es esto. Tenemos un inicio aquí y tenemos un inicio de este lado. Luego tenemos una declaración de variables aquí y aquí también tenemos nuestra línea con declaración de variables. Y luego tenemos este símbolo que significa que vamos a imprimir en pantalla un mensaje y vamos a imprimir en pantalla exactamente lo que esté entre comillas. Eso corresponde a la instrucción, perdón, aquí es escribir. Y es introduce tu sueldo. Ahí está. Entonces, ¿qué va a imprimir en pantalla? Introduce tu sueldo. Luego vamos a leer de teclado un valor que vamos a almacenar en la variable sueldo y luego tenemos otro escribir que es introduce tus horas extra trabajadas. Luego dice que vamos a capturar el valor para la variable de horas extra, que es justamente lo que hacemos con este leer. Y luego enviamos otro mensaje que dice introduce tu categoría, que es justamente este mensaje. Y luego vamos a capturar el valor para la categoría, que es este leer cat. Después
hacemos una selección sencilla para saber si el valor de la variable horas extra es mayor que 30 y si esta condición se cumple, entonces forzamos a que horas extra valga 30. Y esta es una selección sencilla, por lo tanto, aquí mismo termina esta selección y comenzamos ahora sí ya con la selección múltiple. Entonces es sí múltiple y la variable que que, que estamos utilizando como selector, que en este caso es la variable cat. Y luego tenemos caso 1, o sea, caso en que la variable cat valga 1, ¿qué vamos a hacer? Pues pago final va a ser igual a sueldo más horas extra por 30, que es justamente lo que está aquí. Y luego, caso de que la variable cat valga 2, entonces pago final va a ser igual a sueldo más horas extra por 38. Y luego, caso en que la variable cat valga 3, pago final va a ser igual a sueldo más horas extra por 50, que es lo mismo que tenemos aquí. Y luego, caso en que la variable cat valga 4, entonces pago final va a ser igual a sueldo más horas extra por 70, que es justo lo que tenemos aquí. Y en caso de que la variable cat adquiera un valor que no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, entonces se va a ir por el caso default. Y en este caso, lo que va a hacer es enviar un mensaje para indicarle a la persona que no se le van a pagar horas extra. ¿Ok? Entonces, y ahí termina mi estructura de selección múltiple. Luego voy a imprimir el resultado de mi variable, de salida, que es pago final, y como eso es todo lo que yo quiero hacer, fin. Si se fijan, todo corresponde exactamente. Como pueden darse cuenta, el nombre que establecemos aquí para cada camino, por ejemplo, este 1, que es el nombre de este camino, es el mismo nombre que ponemos aquí como nombre del caso. ¿Ok? Entonces tengan esto en cuenta para cuando hagan sus demás diagramas. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.